¿Has intentado ganar más dinero con tus vídeos en YouTube pero no lo consigues? Calma, no es tu problema, ya que casi nadie sabe que existen vídeos en YouTube que se pagan muchísimo mejor que otros. Y en este vídeo vas a aprender qué tipo de vídeos son, cómo hacerlo y cómo subir gracias a esos vídeos el CPM y con ello aumentar tu ingreso. Lo que te voy a contar para aumentar el CPM es muy top. De hecho, hay gente ahí fuera que trata de venderlo en cursos de pago, pero yo te lo voy a enseñar completamente gratis aquí en este vídeo. ¿Qué pasa, gamer? Cambiamos de cámara porque quiero que sepas que este pedazo de post que va a ayudarnos a aplicar las estrategias para aumentar nuestro ingreso en YouTube gracias a hacer determinados vídeos no es un post secreto, lo tienes abajo en la descripción de este vídeo y es completamente gratuito. Puedes consultarlo luego de ver este vídeo y en esta estrategia vamos a ver cómo aumentar el CPM y el RPM, que ahora veremos lo que es, y las diferencias gracias a buscar determinadas palabras que vamos a atacar con nuestros vídeos, y esos vídeos serán mucho mejor pagados que el resto. Si vienes del vídeo de El secreto del éxito de Lord Draur, ya sabrás por dónde voy, pero si no, te recomiendo muchísimo que vayas a esta tarjeta que te voy a dejar justamente aquí arriba, ya que es un vídeo que he hecho que es completamente diferente al estilo que traigo en este canal. Así que te recomiendo de verdad que lo veas porque es un vídeo buenísimo, vas a aprender mucho y además tiene música del profesor Layton, que está que te cagas, la verdad. Bien, entremos en materia. ¿Qué es el CPM y el RPM en YouTube? El CPM es el coste por 1000 visualizaciones que pagan las empresas por anunciarse, mientras que el RPM viene de ingresos que obtenemos por cada 1000 visualizaciones de un vídeo de YouTube. Dicho de otra forma, la diferencia entre CPM y RPM es que el RPM ya incluye la resta de las ganancias que se queda YouTube, que la verdad es casi el 50%, lo cual es bastante, pero igualmente nos interesa aumentar estos parámetros ya que son proporcionales. Pero por desgracia esta estrategia no es válida para todos los tipos de canales, ya que hay canales que desde que se crearon están condenados al fracaso debido a que los anunciantes simplemente no existen. Bueno, basta ya de tonterías, lo que he dicho es broma. ¿En serio pensabais que iba a deciros que le pegaseis un tiro a vuestro canal de YouTube porque podéis estar condenados al fracaso? No, la verdad es que no. Y voy a enseñaros ya un caso práctico real que aunque tengas un canal, yo que sé, de metalúrgica, puedes aplicar esta estrategia y ganar más dinero con tus vídeos en YouTube. Fijaros lo que pone aquí, cómo aumentar el CPM y RPM en YouTube. Caso práctico de aumento de CPM y RPM. Imaginemos que tienes un canal de metalúrgica. Soy un genio, donde enseña las armas antiguas. Por cierto, ¿adivinas qué estrategia he usado ahí de mi curso de YouTube? Pues para empezar, tienes aquí mi curso de YouTube, que me extraña que no lo conozcas ya, así que te lo dejo enlazado y quiero que me cuentes la estrategia que he usado en los comentarios. Bien, pues imaginemos que tenemos este canal de metalúrgica, donde enseñamos armas antiguas o artefactos que somos capaces de construir en nuestro propio taller, es decir, rollo forjado a fuego. Y además usamos los trucos de edición que he enseñado y aumentan tu retención mucho más de lo normal en nuestros vídeos. Y esos trucos los tienes en este vídeo que espero que ya te hayas visto y si no te lo dejo enlazado. Al final todo esto es porque si no la película os la vais a ir perdiendo y hay que verla completa, no a cachos, ¿vale? Porque estoy dando mucha información buena en mi curso de YouTube. Bien, pues entonces nuestro canal de metalúrgica va viento en popa, pero ¿cómo podemos ganar fácilmente mucho más dinero en un momento dado con nuestros vídeos? Paso número 1, prestando atención al mercado. Imaginemos que de repente en medio de todo este auge tecnológico la empresa Sony saca un modelo nuevo de gafas de realidad virtual y nosotros decidimos hacer un vídeo de eso, es decir, construimos en lugar de un artefacto un modelo de gafas en hierro o en acero y lo subimos al canal mientras vamos narrando nuestra hazaña. ¿Qué creéis que ocurrirá? Os lo digo yo. Si tuviéramos la privilegiada información de que Sony está lanzando un montón de campañas publicitarias anunciando su producto y lanzamos un vídeo de eso, lo que va a ocurrir es que aparecerán anuncios de Sony en nuestro vídeo. ¿Y sabes qué ocurrirá? Que como Sony tiene mucha pasta y está dando mucha publicidad a su producto, el CPM subirá y por tanto ese vídeo tendrá mucho mayor beneficio que otros vídeos de nuestro canal. Bien, pues el siguiente paso es decir, cómo conseguimos esta valiosa información completamente gratis y rápido. Para ello ya estamos en método para aumentar el CPM y RPM en tu canal de YouTube. La clave es encontrar palabras clave que estén generando mayor competencia entre los anunciantes, ya que esto nos indica que la puja publicitaria sube, por tanto nuestro espacio publicitario donde se anuncian se encarece y como consecuencia nosotros percibimos más dinero por nuestros vídeos, que es lo que nos interesa. Ese es el motivo por el que encontrar dichas palabras clave sobre las
que hacer vídeos que te hagan ganar más dinero en YouTube modificando el CPM y por tanto el RPM, que es lo que resta tras la parte de YouTube, sea la clave. Y todo esto, si lo pensáis bien, sería muy sencillo, de no ser porque existe un problema. Podríamos pensar que si todo el mundo hace continuamente esto, los precios suben y suben, hasta llegar a un punto donde el mercado puede colapsarse, debido a que las altas tarifas para anunciantes dejen de ser atractivas para los mismos. Si los anunciantes no pujan debido a que el CPM es demasiado alto y sus impactos dejan de ser rentables, entramos en una saturación de mercado, es decir, poca oferta y demanda colapsada, lo cual tiene un final fatídico. Pero por suerte esto no pasa, debido principalmente a que incluso en los sectores más competidos y caros de anunciarse sigue siendo infinitamente más barata la publicidad en YouTube que en la televisión, en los medios convencionales, gracias al auge que está teniendo, gracias a que es muy segmentable y un sinfín de cosas que se nos va de este vídeo y no voy a comentar. Así que una vez entendido esto, vamos a ver cómo buscamos y encontramos palabras clave que tengan un alto CPM o RPM para enfocar nuestros vídeos hacia ellas. Truco número 1. Espía los anuncios de la competencia. El primer truco es visita en modo incógnito a ser posible y sin adblock en YouTube los vídeos de tu competencia, es decir, de la gente que hace vídeos parecidos a los tuyos, y mira qué anuncios salen en ellos. Eso quiero que lo anotes en una lista, ¿ok? Primer paso. Paso número 2, y el más importante, cuando tienes hecho esto, vamos a usar el planificador de palabras clave de Google, ya que nos ayudará a encontrar estas palabras clave tan importantes para aumentar el CPM. En el post de la descripción del vídeo tienes un enlace directo exactamente a donde tienes que ir, o sea, está para que pinches, ingreses tu cuenta de Google y descubras lo que vamos a ver. Bien, dentro del planificador vamos a darle clic a Descubre nuevas palabras clave. Y ahora vamos a poner palabras clave sobre lo que digamos que tenemos sospechas y queremos descubrir si hay oportunidades de que tengan alto CPM. Imaginemos que hemos visto la campañaza esta de Sony de las gafas de realidad virtual 3D que me he inventado en el ejemplo, y tenemos nuestro canal de metalúrgica y decimos, coño, a lo mejor con esto puedo hacer algo. Vamos a ver cómo tiene el CPM o otro producto que han sacado hace tiempo. Entonces buscamos y anotamos también lo que hemos anotado previamente. También nos sirve como idea para ponerlo aquí, ¿vale? Bien, yo he puesto gafas, realidad virtual de Sony, etcétera, y podemos poner varias palabras clave dándole a Enter y añadiéndolas. Y ahora le damos a obtener resultados. Otra estrategia muy buena sería coger nuestro canal y buscar sobre qué tipo de anuncio o cosas pueden anunciarse, como he dicho antes, en canales similares al nuestro y empezar a hacer búsquedas, porque al final lo que tenemos que ir es a fijarnos en lo siguiente. Esta columna de aquí, puja por la parte superior de la página, intervalo alto. Vamos a darle para filtrar de arriba abajo. Fijaros, yo he puesto gafas realidad virtual, gafas 3D, gafas Sony 3D y realidad aumentada. Fijaros, comprar Oculus Go 36,25 euros. O sea, esto es una locura. Es una locura. Para que os hagáis una idea, a partir de 4 estamos hablando de locurotes. Es decir, de palabras que tienen un CPM altísimo y por tanto ganaremos mucho más dinero con nuestros vídeos. Puedo ampliar aquí esta columna así, arrastrando, y encuentro palabras ordenadas de más CPM a menos muy interesantes. Como digo, a partir de 4 es bastante interesante. Cuanto más alto mejor, pero tengo que ver si me encaja hacer un vídeo atacando esa palabra clave de alguna manera. Imaginemos que yo tengo el canal este de metalúrgica y puedo hacer, por ejemplo, yo que sé, lente Oculus Quest 2. Yo esto no sé lo que es, pero estoy seguro de que es un modelo de gafas que lo podemos consultar aquí y a lo mejor lo podría recrear. Bueno, pues esto lo podría renderizar con acero y hacer esto y tal cual, y lo voy narrando y así sabe YouTube que estoy hablando de esto y los anuncios de este modelo me saldrán. Y esos anuncios se pagan muy caro, o sea, es muy caro y por tanto yo voy a conseguir más dinero. ¿Entendéis la estrategia, no? Mirad, esta también es muy interesante. Casco realidad virtual, pues podría decir casco realidad virtual hecho con acero, forjado con acero. O sea, ¿cuántos vídeos hay que con un vídeo súper chulo, de estos rápidos y narrando cómo se hace, rollo forjado a fuego, te enseñe a construir un casco realidad virtual? O sea, aunque tú seas un público que quiere comprar las gafas, si ves eso dices, coño, qué guapo, voy a verlo. O sea, ¿quién no se ha quedado hasta las tantas de la mañana viendo este tipo de vídeos? O sea, ¿veis? Es realmente aplicable a todos los canales si tenemos un poco de creatividad y de imaginación. Podemos encontrar estas palabras clave gracias a los anuncios de la competencia y al planificador de Google. Además de esta pedazo de estrategia, como sé que estás motivado a tope con el contenido que estoy dando en mi curso de YouTube, que por cierto te dejo aquí enlazado arriba, dale y échale un vistazo, te voy a dar un truco potentísimo extra.
Y se trata de que añadas subtítulos a tus vídeos de YouTube. Sí, subtítulos en inglés, porque es muy fácil de hacer incluso mientras estás subiendo el vídeo a la plataforma y lo haces automáticamente. Tú no tienes que traducir nada, lo hace Google. El punto es que con esta estrategia puedes rascar visualizaciones que pueden ser de hasta un 5 o un 10%. Por tanto, tu canal puede crecer mucho más y por supuesto crecer también en dinero, porque es que resulta que el CPM en los países angloparlantes se paga súper bien, así que te conviene mucho hacerlo, porque es que prácticamente es dedicarle un minuto cada vez que subas un vídeo y tendrás tu vídeo automáticamente traducido al inglés. ¿A qué quieres aprender a hacerlo? Pues no te preocupes, lo único que te pido es que te suscribas a mi canal de YouTube y que me dejes un comentario para apoyarme. Suscríbete si no estás suscrito ya, dame like, apoya con un comentario, y en este vídeo que te dejo en esta dirección tendrás cómo poner subtítulos fácilmente a tus vídeos de YouTube. Espero que te haya gustado el vídeo, que te suscribas y te veo al otro lado tras darle clic a este vídeo. Un saludo, querido creador.